Bienvenidos a la hora de adoración. 3ABN Latino se complace en presentar esta hora de adoración con el deseo de que usted estudie junto con nosotros. Le invitamos a buscar su Biblia, algo con qué escribir y prepararse para un estudio que es nuestra oración, que sea de bendición y le bendiga con esperanza, pero también entienda que será un mensaje de advertencia y de amor. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto y el mundo tiene que conocer lo que dice la santa palabra de Dios. En esta ocasión tenemos al pastor Juan Enrique López, quien ha servido a Dios por muchos años, predicando en diferentes partes del mundo. Es un evangelista y tiene en su corazón el deseo de compartir el maravilloso mensaje de la palabra de Dios. Él también ha dirigido el coro Majestad y en esta ocasión está aquí con nosotros para presentar el tema Mandato Divino. Invitamos al pastor López que pase al frente para presentar este mensaje. Gracias, pastor, por estar con nosotros. Que Dios le bendiga. Gracias, muy amable. Es un privilegio estar en este canal para predicar la palabra de Dios y dirigirme a ustedes, mis queridos amigos, donde quiera que se encuentren en cualquier parte del mundo. Antes de abrir la palabra de Dios, me gustaría pedir la dirección divina. ¿Me acompañan? Vamos a orar. Eterno Dios que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. En este momento tan especial, cuando vamos a abrir tu santa palabra, queremos pedirte que envíes a tu Santo Espíritu y que sea tu Santo Espíritu quien nos guíe a toda verdad. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando leemos en la palabra de Dios, Génesis 1:31, donde dice, y vio Dios todo cuanto había hecho, y era bueno en gran manera. Es impresionante la forma como el Señor se expresa. Todo lo que Él había hecho era bueno en gran manera. En una forma muy pálida, pero me parece a mí entender el momento cuando Dios contempla la obra de la creación. Aparte de ejercer el ministerio, lo cual hago en forma laica, el Señor me ha dado la oportunidad de administrar una empresa de construcción. Y he tenido la oportunidad de ver una obra en maqueta antes de que exista. He tenido la oportunidad también de estar en el lugar donde solamente es un terreno baldío. Y he tenido la gran oportunidad, el privilegio de ser parte del desarrollo de esa obra. Y he podido ver cómo en algún momento, algo que no existía llega a su existencia. Y créanme que es una satisfacción, es algo muy lindo, algo muy hermoso, contemplar algo que no existía y que llegó a la existencia. Y yo me imagino así a Dios, al terminar la obra de la creación y al Él contemplar todo y ver que era bueno en gran manera, hablar con el Hijo, hablar con su Hijo y contemplar lo que habían hecho y gozarse en ello. Yo quisiera invitarlos en este momento para contemplar la historia de la creación, seguir el pasaje bíblico donde la historia sagrada nos narra cómo fue, y leemos allí en Génesis 1:3 que dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. En los versos 1 y 2 nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Estaba todo cubierto de tinieblas. Y es en ese momento cuando Dios habla, cuando Dios da la orden y trae a la existencia la luz. Cuando Dios vio que la luz era buena, Él se gozó en contemplar que el mundo que antes estaba oscuro, ahora tenía luz. La luz separó a las tinieblas y dio lugar al día y a la noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Y aquí nosotros encontramos algo bien interesante. La manera de medir el día.
No se mide el día de la medianoche en adelante, sino que el día empieza justo a la puesta del sol de un día y termina a la puesta del sol del siguiente día. Esto es interesante que nosotros lo entendamos porque es la palabra de Dios la que lo está diciendo. Luego dijo Dios: haya un firmamento en medio de las aguas para que separe las aguas de las aguas. Al firmamento llamó Dios cielos, y fue la tarde y la mañana del segundo día. Noten cómo Dios, después de la luz, trajo la separación de las aguas. Por el relato bíblico entendemos que las aguas cubrían el espacio entre el cielo y la tierra, el espacio entre el cielo y la tierra, nuestro espacio. Entonces Dios separó las aguas de las aguas mediante un firmamento, un espacio. Dijo también Dios: reúnanse las aguas que están debajo de los cielos en un solo lugar para que se descubra lo seco. Y fue así. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé simiente, árbol que dé fruto según su especie. Noten que después de la luz, después de la separación del espacio, Dios trajo a la existencia el verdor de la tierra mediante hierba verde y árboles que daban fruto según su especie. Y esto fue la tarde y la mañana del día tercero. Sigue hablando el relato bíblico y nos dice en el verso 14: dijo luego Dios: haya lumbreras en el firmamento para separar el día y la noche, que sirvan de señal para las estaciones, los días y los años, y sean por lumbreras para alumbrar sobre la tierra, y sean también por lumbreras para alumbrar durante la noche. Y fue así como Dios hizo las dos grandes lumbreras. Hizo el sol para que en el día nos dé su luz, al mismo tiempo la luna para que de noche alumbre sobre la faz de la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios después: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en el firmamento de los cielos. Notan ustedes que Dios hizo la luz, luego hizo una separación y luego trajo a la existencia el sol y la luna, y ahora el Señor dice que produzcan las aguas seres vivientes. Y el verso 21 nos dice: y creó Dios las grandes ballenas y todo ser viviente que se mueve sobre las aguas, que las aguas produjeron, y vio Dios que era bueno. Hasta aquí nosotros habíamos visto a seres inanimados. Ahora el Señor trae a la existencia seres vivientes y les da una orden específica que nosotros leemos en la palabra de Dios. Y dijo Dios: fructificad y multiplicad, llenad la tierra y las aguas. Y fue así. Las aves volaron sobre la expansión de los cielos, las bestias del campo aparecieron, y en las aguas también los peces. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios, en el verso 24 leemos: produzca la tierra seres vivientes según su especie, bestias, serpientes, animales de la tierra según su especie. Y fue así. Y en el verso 26 y 27 leemos: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. Y me gusta contemplar este momento porque el Señor trae a la existencia todas las cosas solamente por su palabra. Así creó la luz y creó el firmamento y creó también las aves y los peces. También por su palabra llamó a la existencia a los animales, las bestias del campo y todos los animales que hay sobre la tierra. Pero cuando llegó a la creación del hombre,
hizo algo diferente. Nosotros podemos leerlo aquí en su palabra. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves del cielo y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El hombre es la corona de la creación. El hombre no fue traído a la existencia solamente por la palabra de Dios, sino que el Señor con sus manos del polvo de la tierra creó al hombre. Y el hombre fue creado a la imagen de Dios. El hombre es un ser particular, superior a toda la creación. Era la corona de la creación. Dios hizo al hombre por amor y lo puso en un ambiente perfecto para que viviera y disfrutara de la alegría de un mundo recién creado, recién salido de la mano de Dios. El hombre recibió de Dios todo lo que había creado. Dios lo puso al hombre como administrador de este nuevo planeta que Él había creado. Y es ahí donde dice la palabra de Dios en el verso 31 del capítulo 1, y vio Dios todo cuanto había hecho, y era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. ¿Qué pasó? Dios miró con satisfacción la obra de sus manos. Vio con alegría lo que había construido. De lo que no existía, ahora lo que era un mundo, un planeta nuevo en el vasto universo de Dios. ¿No les parece interesante, mis queridos amigos, repasar y comprender y entender a grandes rasgos la obra creadora de Dios? El mundo no apareció de la nada. El mundo no apareció de una forma inferior a una forma superior por medio de una evolución. El hombre no vino de seres inferiores para transformarse en un ser superior. No, Dios lo creó con sus manos. Asimismo hizo toda la creación, todo el planeta. Y Dios vio que todo lo que había hecho era bueno. Seguimos leyendo en la palabra de Dios y leemos en el capítulo 2, versos 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Me llama la atención la manera como expresa la palabra de Dios lo que siguió después de la creación propiamente dicha. Un día más. En 6 días Dios hizo los cielos y la tierra. Y el séptimo día fue un día diferente, fue un día especial. Si notaron la lectura de la palabra de Dios, allí nos dice que Dios hizo algo con este día. Lo bendijo y lo santificó. Ningún otro día de los 6 de la creación tiene estas características de Dios: bendición y santificación. Ahora, ¿por qué Dios agregó un día a su creación? Lo hizo para que el hombre tuviese la oportunidad de pasar tiempo con Él en adoración. Algo interesante que nosotros debemos saber es que el hombre fue hecho para adorar. Por eso es que a través de todos los tiempos el hombre ha adorado algo, porque fue hecho para adorar. Dios lo hizo y quería que su criatura le adorara y que pasaran tiempo juntos y pudiesen ser amigos, compartir la vida, disfrutar de la vida
juntos. Si bien Dios le había dado la administración del planeta a Adán, también quería que Adán tuviese un momento de descanso, y ese momento de descanso tenía que ser físico, mental y espiritual. Por eso Dios trajo a la existencia el séptimo día y lo santificó y lo bendijo y se lo entregó al hombre como un mandato divino. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu siervo, ni tu sierva, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en él hay. ¿Notan ustedes que este día particular tiene como propósito traerle gozo y alegría al ser humano? Dios bajaba para estar con sus criaturas en el día de sábado. Dios tenía el propósito de que esto sucediera a través de toda la historia de nuestro planeta. En el libro Joyas de los Testimonios, capítulo 3, tomo 3, capítulo 1, leemos: la observancia del sábado entraña grandes bendiciones y Dios desea que el sábado sea para nosotros un día de gozo. La institución del sábado fue hecha con gozo. Estos eran los planes de Dios. Sin embargo, tenemos que saber que antes de la creación, antes de la existencia de este planeta, cuando Dios hacía los planes precisamente para crear a este planeta, uno de los ángeles, el más excelso, el más supremo en el cielo, Lucifer, se rebeló contra Dios por no haber sido considerado en los planes para la creación de este mundo. Y la razón es que Lucifer, aunque era el más excelso de todos los ángeles, era un ser creado. Y un ser creado no puede traer a la existencia lo que no existe. Este es un atributo divino, es un atributo de Dios. Y entonces, cuando él se rebeló y fue arrojado del cielo, él buscó un lugar donde habitar. Y vino a este planeta, nuestro planeta, para trastornar la obra creadora de Dios. Lo conocemos nosotros, este suceso, como la entrada del pecado. Y en la misma palabra de Dios, después de la creación, nos enseña y nos dice que Satanás se disfrazó de una serpiente para engañar a Eva, para contradecir lo dicho. Porque fíjense ustedes qué interesante. Dios le dio toda la creación al hombre y creó un jardín donde el hombre viviera, el jardín del Edén, algo bello y precioso. Sin embargo, en ese jardín había 2 árboles: el árbol de la vida, que prolongaría la existencia del ser humano indefinidamente, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios le ordenó al hombre comer de todo árbol de la tierra, con excepción del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios le dijo al hombre que no comiera de ese árbol, porque el día que comiera de ese árbol, moriría. ¿Qué significa la prohibición de Dios? La prohibición de Dios significa una prueba para el ser humano, para que el ser humano mostrara su obediencia al Creador. Porque hay que entender que Dios nos creó con sus manos. Somos producto de su creación. Sin embargo, también nos creó como seres libres, con la capacidad de tomar nuestras propias decisiones. Dios pudo haber hecho robots que se movieran controlados por la mano de Dios. Pero Dios, en su infinito amor, quería que su criatura también experimentara el amor, lo que es dar amor, y obedeciera a Dios por amor, no por fuerza, no porque tuviera que hacerlo así si no sufría consecuencias. No, Dios quería
que fuera por amor. Y todavía Dios quiere que así sea. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de tomar sus propias decisiones. Y nosotros continuamente estamos tomando decisiones, porque así nos hizo Dios. Y nosotros decidimos también en nuestra mente obedecer a Dios o desobedecer a Dios. Esta es una facultad que Dios nos dio. Sin embargo, cuando Satanás tentó a Eva y le cambió la palabra de Dios, cuando Dios dijo moriréis y él dijo no moriréis, y Eva cayó en la tentación y tomó el fruto. La Escritura nos dice que el fruto era delicioso y era atractivo, y ella lo tomó y lo mordió y lo compartió con su esposo, y entonces se rompió la relación que había entre Dios y el hombre, porque el pecado hace una separación entre Dios y el hombre. Cuando vimos la historia de la creación, vimos que todo era bueno en gran manera. Vimos que el Señor mismo contempló su obra creadora y todo era bueno. Vimos también que Dios trajo a la existencia todas las cosas y se las entregó al hombre para disfrutar de ellas. Y además vimos que Dios trajo a la existencia un día especial, que llamó un día de descanso, un día en el cual Dios y el hombre iban a tener la oportunidad de convivir juntos, de gozar el hombre de la presencia de Dios, gozar de la presencia de los ángeles, gozar del gozo de convivir con su Creador. Este era el propósito de Dios, que el hombre siempre viviese así. Y créanme, amigos, que si el hombre nunca hubiese abandonado la orden de Dios, el deseo de Dios, jamás hubiese existido la teoría de la evolución. Siempre el hombre hubiese reconocido a Dios como su creador. Jamás habría habido ateos sobre la tierra. Pero Satanás tenía como propósito apartar al hombre de Dios, apartar a la criatura de su Hacedor. Y ha tenido mucho éxito en ello. Porque si usted nota hoy, la gran mayoría ha olvidado que Dios tiene un día especial. Sin embargo, hay buenas noticias. Porque aunque el pecado entró en el mundo para mancillar su obra perfecta, Dios sigue dándonos el sábado como testimonio de que un ser omnipotente e infinito, en bondad y en misericordia, creó todas las cosas. Nuestro Padre Celestial desea, por medio de la observancia del sábado, conservar entre los hombres el conocimiento de sí mismo. Desea que el sábado dirija nuestra mente a Él como el verdadero Dios viviente, y que por conocerle tengamos vida y paz. Dios todavía nos sigue dando cada semana un día de descanso. El sábado no se ha perdido desde la creación. Ha sido constante la presencia de un séptimo día. Nuestra semana tiene esos 7 días. El primer día es el domingo y el séptimo día es el sábado. Y ese es el día que Dios bendijo y santificó. Ningún otro día tiene esta característica. Es únicamente el sábado el día que tiene estas características, porque tiene un propósito sagrado. Recordarnos que nosotros no llegamos a la existencia por obra de la casualidad, sino que llegamos a la existencia porque hay un Dios creador y hay un Dios que nos ama y nos da la vida para vivirla y quiere convivir con nosotros cada semana 24 horas. Satanás se propuso trastornar el mundo, quitar de la mente del hombre la presencia de Dios. Y ha tenido éxito. Para ello, Satanás creó la idolatría. La idolatría es adorar algo. Y fue así como Satanás le sugirió al hombre
que hiciera figuras de madera, de piedra, de oro, de plata, y las adorara. Copiara figuras del espacio, del cielo, hiciera figuras de cosas que hay en la tierra, hacerlas dioses. Y es así como en las culturas donde la idolatría forma parte de su diario vivir, hay dioses para todo. Existe el dios del agua, el dios de la tormenta, el dios de la cosecha, el dios de la fertilidad. Todo esto ha sido obra de Satanás. Dios siempre quiso que el hombre lo reconociera como su creador, como su hacedor. Sin embargo, Satanás ha hecho un gran esfuerzo en separar al hombre de su Dios y ha tenido mucho éxito, pues la gran mayoría en el mundo actualmente adora en un día falso, en un día que Dios no bendijo ni santificó. Pero todavía el hombre tiene la oportunidad de reconocer a Dios como su creador mediante la observancia de el día de reposo, el séptimo día que Dios bendijo y santificó. Siendo que el hombre en su gran mayoría se había vuelto idólatra, Dios llamó a un pueblo para que este pueblo fuera su representante ante todo el mundo. Este pueblo tenía que ser fiel a Dios en la observancia del sábado. Y me refiero al pueblo de Israel que Dios llamó y trajo a la existencia también. Cuando el Señor liberó a su pueblo Israel de Egipto y le confió su ley y le enseñó que por la observancia del sábado debía distinguirse de los idólatras, así crearía una distinción entre los que reconocían la soberanía de Dios y los que se negaban a aceptarle como su creador y su rey. Fíjense ustedes, la gran encomienda que tuvo el pueblo de Israel. Tenía que ser un pueblo diferente. Este pueblo debía reconocer a Dios, al único Dios verdadero como su Dios. Y fue sacado de Egipto de manera extraordinaria, milagro tras milagro. Cosas que no se habían visto jamás sucedieron cuando Dios sacó a su pueblo de esclavitud de Egipto para hacerlo un pueblo libre y darle por heredad la tierra de Canaán. Pero Dios hizo un pacto con esta nación. En Éxodo 31, versos 17 y 16 leemos: para siempre será una señal entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y descansó. Guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo a lo largo de sus generaciones como un pacto perpetuo. Un pacto perpetuo, algo que no debía desaparecer nunca. Así lo estableció el Señor y así quiso hacerlo. Y el pueblo de Israel debía guardar el sábado como señal, algo que lo hacía distinto del mundo idolátrico. Además, era el plan de Dios que los idólatras, el mundo idolátrico, conociera al verdadero Dios a través de este pueblo, el pueblo de Israel. Sin embargo, Israel fracasó en la encomienda que Dios le dio. Israel no fue fiel al pacto con Dios. Entre los muchos pecados que cometió está el rompimiento del pacto y señal que lo diferenciaba del resto del mundo. Triste, pero esta es la historia sagrada. Esta es la historia bíblica que nos narra los hechos y los acontecimientos de la historia de nuestro mundo. Entre los muchos pecados que cometió está el rompimiento del pacto y señal que lo diferenciaba del resto del mundo. La historia del pueblo de Israel es una historia triste porque narra
a un pueblo, la historia de un pueblo rebelde que no quiso obedecer el mandato divino. Vez tras vez fracasaba en la obediencia. Vez tras vez se rebelaba contra su Creador. Desde el mismo momento del desierto, cuando Dios los llamó, empezó con su desobediencia. El Señor lo instruyó para que mediante la alimentación especial que le dio con el maná, el pan del cielo, 6 días podía recoger el maná, pero el 7º día tenía que abstenerse de ello. Y notamos en la historia sagrada que nos dice que el pueblo no creyó a Dios, sino que el sábado salió también a buscar el maná para encontrar que no había maná, porque Dios había establecido que 6 días recogerían el maná. El viernes debían de recoger una porción doble para el siguiente día, porque Dios le estaba enseñando al pueblo la santidad de su día. Le estaba enseñando que era un día particular, especial, y este día era el sello entre su pueblo y él. Pero el pueblo de Israel, el Israel antiguo, fue un pueblo de dura cerviz. En los tiempos de Esdras y Nehemías, también se narra en el relato bíblico cómo violaban el 4º mandamiento. Nos dice la palabra de Dios que los mercaderes de otras naciones traían sus productos para venderlos en el día de sábado. Los mismos israelitas hacían actividades contrarias. Por eso Dios tuvo que desechar a este pueblo como su pueblo escogido, porque no cumplió con el pacto del Señor. Dios tuvo que obrar y actuar de una manera que el plan de Dios se llevase a cabo, ya fuera por Israel o fuera de él. Dios tuvo que darle un plazo, un tiempo límite. Le dio 70 semanas. 70 semanas que culminaron en el año 34 de nuestra era. Por eso, a partir de ese año, el pueblo de Israel deja de ser el pueblo de Dios y hoy no existe un Israel literal, un Israel verdadero, no existe. Porque Dios le dio 490 años de gracia para que el pueblo decidiera servirle o no. Y tristemente el pueblo decidió no servir a su Señor. No solamente violaban el sábado, sino violaban todos los mandamientos del Señor. Y así fue como nuestro Señor Jesús bajó del cielo, vino a la tierra y estableció una iglesia. El evangelio de salvación que había sido dado a los israelitas para que ellos lo comunicaran al mundo, no se llevó a cabo no por la voluntad de Dios, sino por el fracaso de Israel. Y Dios tuvo que levantar a otro pueblo, el pueblo de los gentiles, todos aquellos que quisieran escuchar la voz de Dios y ser fieles a Él. Y fue así como nació la iglesia cristiana. Y la iglesia cristiana en su origen también guardaba los mandamientos de Dios y tenía el testimonio de Jesús. Esta iglesia fue una iglesia observadora del 7º día y lo ha sido a través de todas las edades, en mayor o menor escala, pero nunca se ha perdido la observancia del sábado. Siempre ha habido adoradores verdaderos del Dios verdadero, que han reconocido el 7º día como Dios lo creó y lo instituyó como mandato divino para observarlo y seguirlo, y así ha llegado hasta nosotros. Ahora, el Israel literal dejó de existir y Dios creó a un nuevo Israel. No sé si en algún momento usted ha leído la historia de Abraham, pero a Abraham el Señor le dice: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que llegaría el tiempo cuando el evangelio pasaría a los gentiles y todo aquel que creyera en el Señor sería parte
del pueblo de Dios, el Israel espiritual. Y aquí yo le hago una pregunta a usted. ¿Usted cree que somos el Israel espiritual de Dios? Aquellos que buscamos a Dios para observar sus 10 mandamientos, para obedecer sus 10 mandamientos, para ensalzar el 4º mandamiento que nos recuerda la creación de Dios. ¿Usted cree que nosotros somos ese Israel? Usted, si es un adorador del verdadero Dios y respeta el 4º mandamiento y obedece el 4º mandamiento, ¿cree usted que usted es un adorador de Dios, parte del Israel espiritual de Dios? Pues mi querido amigo, si usted lo cree, está en lo correcto, porque es justamente así. Nosotros somos el Israel espiritual. Dios tiene en el mundo un pueblo que se prepara para el encuentro con nuestro Dios cuando Cristo vuelva por segunda vez en gloria y majestad, lo cual será muy pronto, más pronto tal vez de lo que usted lo imagina. Vivimos con esa certeza, vivimos con esa esperanza que Cristo volverá muy pronto. Y hay cosas que van a suceder en el mundo que tienen que ver precisamente con la observancia del 4º mandamiento, con el mandato divino. Pues bien, así como el sábado fue la señal que distinguía a Israel de Egipto para entrar en la Canaán terrenal, así también es la señal que ahora distingue al pueblo de Dios cuando sale del mundo para entrar en el reposo celestial. El sábado es una señal de la relación que existe entre Dios y su pueblo, una señal de que éste honra la ley de su Creador. El Israel antiguo fracasó. El Israel espiritual no debe fracasar. Debe ser fiel al mandato divino. Debe ser fiel a la voluntad de Dios. Debe seguir la instrucción bíblica en cuanto a la observancia del 7º día. Si usted ha escogido a Dios como su Dios, si usted ha decidido obedecer a los mandamientos de Dios, todos los 10 mandamientos, incluyendo el 4º mandamiento que exige la obediencia del sábado, el respeto por el sábado, el mandato divino, usted se está preparando entonces para entrar en la Canaán celestial. Noten ustedes la ilustración, qué interesante. Israel, los descendientes de Abraham, de Isaac y Jacob, vivieron en Egipto y ahí fueron esclavos. Por 400 años fueron esclavos. Pero Dios les había prometido liberarlos, sacarlos de allí con mano fuerte. Y así lo hizo el Señor. Si usted lee el relato del Éxodo, va a encontrar cómo Dios manifestó su poder mediante milagros frente a un faraón, a un gobernante que desconocía a Dios y que abiertamente se rebeló contra él. Dios sacó a este pueblo y le prometió llevarlo a un lugar que fluía leche y miel. Y lo llevó a través del desierto, y a través del desierto hizo milagro tras milagro para dirigir a este pueblo que finalmente entró en la Canaán terrenal. De la misma forma, de la misma manera, Dios está preparando a un pueblo que se prepara para salir de la esclavitud de este mundo de pecado y entrar en la Canaán celestial. El Señor Jesús lo dijo de esta manera: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así como el Israel de la antigüedad vivió con la esperanza de que un día serían liberados del poder de Egipto, del poder opresor de Egipto, así de la misma manera el Israel espiritual, los fieles hijos de Dios, viven con la esperanza de que muy pronto el Señor Jesús volverá
para liberarlos de este mundo y llevarlos a la patria celestial. Y esto, mis amigos, es un evento escatológico que está a punto de acontecer. Todo nos anuncia en este mundo que Cristo viene pronto. Las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor son señales que el Señor nos dio. Oiréis de guerras y rumores de guerras, pestilencias, enfermedades, inundaciones, etcétera. Todo lo que está sucediendo, señales de los tiempos, señales de que Cristo viene pronto. Por eso el Señor nos llama a ser fieles a Él. El poder que creó todas las cosas es el poder que vuelve a crear el alma a su semejanza. Para quienes lo santifican es una señal de santificación. Esto tiene que ver directamente con la observancia del sábado. El sábado es un día especial que Dios creó para el hombre y que el hombre debe vivir, gozar y encontrar la santificación en ese día. Dios da al hombre santificación por medio de la observancia de un día que Él santificó. El sábado es la señal de obediencia. El que obedece de corazón el cuarto mandamiento obedecerá toda la ley. Satanás ha tratado de engañar al ser humano diciéndole que no tiene que obedecer todos los mandamientos. Y hay muchas personas en el mundo que observan el mandamiento que dice no matarás, no hurtarás, no levantarás falso testimonio, aún no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes de ninguna semejanza, también no tomarás el nombre de Dios en vano, y en fin, los mandamientos, pero tienen problema con uno, con un solo mandamiento. Y este es el mandamiento que exige la observancia del sábado como día de reposo. Es interesante, porque hablan de la ley que fue clavada en la cruz del Calvario y que no tenemos ya necesidad de observar los mandamientos. Pero solamente se refieren a uno, porque los demás los siguen considerando válidos. Pero ellos creen que el cuarto mandamiento no es necesario guardarlo. Y mis amigos, esta es obra del enemigo. Esta es obra de Satanás. Satanás ha cegado la mente de la humanidad para no reconocer a su Creador. Y a través de la historia usted puede ver a diferentes hombres que se han levantado en contra de Dios. Y en cierta época se levantaron en contra de su palabra sagrada y aún trataron de destruirla. Pero hay algo que usted debe saber. La palabra de Dios es eterna, no tiene sombra de variación, no cambia. El Señor no dijo una cosa antes y otra cosa ahora. El Señor no tiene, dice la Escritura, ni siquiera sombra de variación. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Dios habló y nosotros debemos obedecer. Dios dio un mandato divino y nosotros debemos de respetarlo. Porque ese mandato divino nos identifica con Él. Así como a Israel el sábado le fue dado como señal, también al Israel espiritual el sábado le es dado como señal. Señal de pueblo particular. Todo aquel que observa el sábado recibe bendición. Quiero decirles, mis queridos amigos, que por la gracia de Dios he tenido el privilegio de guardar el sábado por ya más de 60 años y he encontrado gran bendición. Mi trabajo es estresante y hago dos trabajos: mi trabajo para sobrevivir y el ministerio pastoral. Y es estresante, pero yo encuentro en la observancia del sábado un día sin igual, diferente, distinto de los demás. Antes de la puesta del sol el viernes, todas las presiones del negocio son puestas a un lado y dejadas en el olvido, por lo menos por 24 horas. Y eso trae descanso físico, descanso mental
y descanso espiritual también. ¿Qué hago con estas horas? Me entrego a Dios. Hablo con el Señor. Me dirijo a Él en oración. Con la congregación entonamos cantos de alabanza. Predicamos su palabra. Enseñamos lo que el Señor dice. Visitamos a la gente que no conoce a Dios. Le llevamos el mensaje de salvación. Tengo en mi iglesia un grupo de recién bautizados que han tomado la obra misionera en serio y han deseado compartir con otros lo que ellos han conocido. Y esta es la misión de nosotros como iglesia. El mensaje del advenimiento a todo el mundo en esta generación. Compartir con la gente que no conoce a Dios las verdades de su palabra. Y yo le dije a este grupo una vez, cuando ustedes prueben las mieles del evangelismo, nunca lo van a abandonar. Y ellos formaron un grupo de visitación y han escogido familias que han estado dispuestas a recibirnos y yo los he acompañado y hemos ido a compartir con ellos las buenas nuevas de salvación. Y esto es algo lindo y hermoso. Cuando nosotros encontramos gente que no sabía y no conocía acerca de la verdad del sábado, que está en la palabra de Dios, abrir unos ojos enormes y decir, jamás había yo visto esto, nunca habíamos escuchado esto. Y cuando nosotros volvemos de una visita, cuando nosotros venimos en camino, escucho a estos hermanos comentando con alegría y con gozo lo que ellos experimentaron. El gozo de ver a alguien que no conocía a Dios, que empieza a conocerlo. El gozo de una persona que pregunta, ¿cómo debo hacer esto? Y nosotros podemos enseñarle. Esto es maravilloso. Por eso, a través de esta señal, a través de este canal, estamos anunciando al mundo la palabra de Dios. Lo que Dios dice, lo que Dios espera de ti y de mí, lo que Dios quiere que nosotros hagamos en cuanto a la obediencia y la fidelidad a Dios, en cuanto a nuestra relación con Dios, porque debemos tener una relación con Dios cotidiana y continua. Debemos nosotros de saber lo que Dios dice, y para saber lo que Dios dice, nosotros tenemos que ir a su santa palabra. Para poder nosotros saber cuál es la voluntad de Dios, nosotros tenemos que leer su palabra. Y quiero aprovechar esta oportunidad para decirle a usted que este sagrado volumen, la palabra de Dios, es la voluntad revelada de Dios para usted. La voluntad revelada de Dios para el mundo. Todo aquello que usted quiera saber en cuanto al conocimiento de Dios está aquí. Todo aquello que usted quiera saber acerca de su conducta en el mundo, con sus semejantes y con Dios, se encuentra en la palabra de Dios. Todo lo que usted no sabe y quiere saber acerca de una relación con Dios, se encuentra justamente en la palabra de Dios. Yo no sé para quién estoy hablando en este momento. Si quizás usted que me está escuchando nunca había escuchado la historia de la creación, nunca había visto cómo Dios había llevado paso a paso su obra creadora hasta terminar el planeta y ver que era bueno en gran manera. Yo no sé si usted jamás había escuchado que al terminar la creación, Dios hizo un día especial que lo bendijo y lo santificó. Y se lo entregó al hombre como mandato divino para que lo hiciera a través de sus generaciones. Bueno, hoy usted ha tenido la oportunidad de escuchar este mensaje, que es un mensaje de Dios y es un mensaje de salvación. Porque la observancia del cuarto mandamiento, que es un mandato divino, nos lleva a una relación íntima y estrecha con nuestro Creador. Yo no sé si esto ha impresionado su corazón de manera que usted está tomando una decisión en este día. De verdad, le dije antes que a cada momento estamos tomando decisiones. Delante de usted está la oportunidad de creer en la palabra de Dios, de seguir la palabra de Dios, de obedecer la palabra de Dios.
de conocer los mandamientos de Dios y mantenerse fiel en obediencia a los mandamientos de Dios. Usted tiene la oportunidad de conocer a Dios y amarlo como Él lo ha amado a usted. Dios no le obliga a nada, solamente lo invita. Su palabra dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Si en el pasado usted no había conocido esta verdad sagrada del sábado, cuán importante es, yo le digo a usted directamente que esta palabra de Dios es verdadera y es fiel. Y la observancia del sábado es algo que Dios dispuso para el hombre, nos lo dio para nuestro gozo, apartarnos de las actividades seculares durante 24 horas para entrar en el reposo divino. Esto es un mandato divino, no es una opción si usted quiere o no quiere, es un mandato divino. Usted puede rechazar la luz que Dios le está dando. Usted puede rechazar el mensaje que ha escuchado, pero eso no cambia el hecho de que el séptimo día de la semana es dado por Dios al hombre como un mandato divino para darle gozo, alegría y la satisfacción de encontrarse con su Dios cada semana. Esto ha sido dispuesto por Dios así, de esta manera. Así que, mi querido amigo, yo lo invito para que una vez que ha escuchado el mensaje divino, el mensaje de Dios, tome la decisión de obedecer este mandato divino. El Señor le ama. El Señor no quiere que usted se pierda en este mundo. El Señor quiere que usted conozca su mensaje de salvación. Y Él quiere tener un pacto con usted también. Él quiere poner una señal en usted. Y la única señal que el Señor ha tenido entre Él y su pueblo a través de todos los siglos ha sido el séptimo día de la semana. Todo aquel que guarda este día es santificado y bendecido por el Señor, porque así lo dispuso el Creador del universo al terminar su obra creadora. Así quiso que fuera. Por lo tanto, lo que el enemigo ha puesto en la mente de la humanidad de pisotear este sábado es un pecado delante de Dios. Y tú hoy puedes tomar la decisión de entregarte al Señor, de gozarte con Dios cada semana según la voluntad de Dios. Hoy tú puedes tomar la decisión de abandonar una vida pasada donde no reconocías el sábado, el séptimo día de la creación, como un mandato divino y empezar a buscar la obediencia de este mandato divino según lo dispuso el Señor. Hoy yo quiero invitarte para que leas la palabra de Dios, para que veas a través de toda la palabra del Señor cómo el Señor habla una y otra vez y repetidas veces acerca de la santidad del sábado y la observancia de este día y la bendición que trae para ti el observar el séptimo día como día de reposo. Hoy yo quiero invitarte a ti para tomar esta sabia decisión y estoy seguro que no te vas a arrepentir. Estoy seguro que vas a encontrar tu gozo en adorar a Dios en el día que Él estableció. Este día, el séptimo de la semana, es diferente de todos los demás días. Este día es único porque Dios lo separó del resto de los días de la creación y puso en él estas dos cosas: su bendición y su santificación. Y todo aquel que obedece el mandato divino goza de la bendición de estar con el Señor y de pasar tiempo con el Señor cada semana, cada séptimo día de la semana, cada sábado. Yo te invito, mi amigo, para que también encuentres tu gozo en la observancia de este día. Si tú estás tomando decisiones en este momento, yo quiero hacer algo por ti. Quiero elevar una oración a Dios.
y pedirle que te dé más luz, que te dé la disposición de oír su voz y obedecerla. ¿Me acompañas? Oremos. Eterno Dios que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos, oh Padre eterno, por tu santa palabra que nos has dejado, en la cual nosotros encontramos cuál es tu voluntad. Porque a través de tu santa palabra nos has revelado cuál es tu voluntad para seguirla y obedecerla. Seguramente, Señor, hay hijos tuyos en este momento que están tomando decisiones. Permite, Dios, que aquellos que hemos tomado esta decisión tiempo atrás, sigamos siendo fieles a ti. Que aquellos que están escuchando por primera vez sientan el deseo ahora de saber más acerca de este mandato divino. Que tus hijos en cualquier parte del mundo que estén escuchando este mensaje decidan ser fieles a ti y obedecerte. Permite, Padre, que en las muchas luchas de la vida, entre todas las trampas que Satanás ponga delante de ellos, la luz de tu palabra pueda brillar como una lámpara que alumbra el camino oscuro. Que en medio de las voces que seguramente oirán, que esto no es cierto, que esto es falso, que esto ya dejó de ser, que esto dejó de existir desde que Cristo murió en la cruz, y tantas cosas que el enemigo ha proclamado por el mundo, que en medio de todas esas dudas, la luz de tu santa palabra pueda brillar para cada hijo tuyo sincero que quiere hacer tu voluntad. Como ministro del Evangelio, quiero entregar a todos los que han oído en esta ocasión este mensaje en tus manos de amor. Quiero entregarlos en tus manos para que tú los perfecciones y para que tú los prepares para el encuentro con Cristo Jesús. Que cuando Cristo Jesús vuelva por segunda vez, ahí estemos todos tus hijos para recibir a nuestro Señor y emprender el viaje intergaláctico a través del espacio para llegar a la Canaán celestial. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo suplico. Amén.